alabanzas al Señor. Llegamos así a la palabra. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Creo que hemos pasado una bonita mañana. Reitero mi saludo y mi gratitud a los hermanos de Maranata que nos han hecho pasar un rato de susto, pero ya esta niña sale con bobadas también. Gloria a Dios. Amén. Hermano, el pueblo del Señor es un pueblo alegre. Alegre. Un pentecostal con cara de bofe le queda mal. Aló. Nosotros somos un pueblo que tiene gozo del Espíritu Santo. Vale, nos corresponde entonces ubicarnos hoy en Efesios. Hola. Capítulo Efesios 4, ¿cierto? Efesios 4, ¿qué versículo? ¿Aló? ¿Qué versículo? ¿1? No, Gerson, usted está loco, hermano. ¿Sí? ¿4:1? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con la locura de Gerson o...? Hola. ¿Sí? ¿Nadie amas? Vale, listo. Entonces, hemos avanzado un poquito con respecto a Efesios. Vamos a hacerle un repasito rápido a la introducción para que realmente nos ubiquemos en lo que Dios nos quería hablar, ¿vale? Leamos el verso 1 de Efesios 4. ¿Qué dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Aló? Entonces Pablo hace una rogativa. Después, acuérdense que ya vamos 1, 2 y 3. Dijimos que el primer trozo de Efesios, amén, tiene que ver con ¿qué? Los que tienen las notas, ¿tiene que ver con qué? No, vamos a comenzar ahí. Entonces ahí se nos dijo la proclamación de la verdad, amén, el desarrollo de su obra, y de 1 al 3 realmente lo que vimos fue el mandamiento de Dios. ¿Ok? Una vez que lo hemos creído, ¿cuántos lo han creído? Amén. Hemos creído en el Evangelio. Esta mañana precisamente hablábamos de eso. Amén. De lo que es creer en la palabra y a la palabra. Los beneficios que eso trae, vamos a entrar ahí, vamos a entrar en unas mañanas bonitas de los beneficios que tiene creerle a la palabra, vivir la palabra, obedecer la palabra. Eso es la escuela Bogamar adentro. Pero aquí entonces Pablo del 1 al 3 expresó el mandamiento, nos dio las noticias, las buenas nuevas. Pero ya a partir del 4 vamos a entrar en un ejercicio de vida cristiana. ¿Aló? De vida cristiana, o sea, ya es lo que le toca a un cristiano convertido, arrepentido, bautizado. ¿Aló? Comenzar a vivir. Entonces ahora viene un andar, un caminar que lo vamos a ver en 7 u 8 pasos, que ustedes ya los tienen. Amén. Entonces, ¿cómo debe vivir el cristiano, el hombre, la mujer en Cristo? Amén. ¿Aló? Amén. ¿Vamos bien esto ahí? Eso es lo que vamos a hacer a partir del 4 hasta el 6. O sea, los 3 capítulos que siguen nos van a decir cómo debe ser el comportamiento del cristiano. Amén. Entonces decíamos que hay un modo implícito. Amén. Está el verbo y se repite 6 veces en estos 3 capítulos que vienen. Pero de un modo implícito está presente en toda la segunda parte. Amén. Esta mañana hablábamos de lo implícito y de lo explícito. Les decía que en 5 años que yo llevo aquí no he predicado mi primer mensaje, y no lo voy a predicar, sobre subliminales. ¿Aló? Porque subliminales hay en todas partes.
La camisa del acordeonero de Maranata tiene subliminal. Si usted se queda viéndola sin parpadear, esa es una clave para encontrar subliminales. No parpadear en lo que usted está mirando. Quédese viéndolo y ya. Mire, el cuadro, los que son viejitos conmigo en esto, el cuadro Ríos de Agua Viva, era casi como el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en un hogar pentecostal. Usted donde iba, estaba el cuadro de Ríos de Agua Viva. O como el cuadro de la Virgen del Carmen en un hogar católico. Así era el cuadro de Ríos de Agua Viva. Hasta que alguien se puso a mirarlo detenidamente y encontró subliminales, vio calaveras, vio demonios, vio todo, y eso se regó en el pueblo pentecostal. Y vaya a ver, consiga un cuadro de Ríos de Agua Viva, ya nadie lo vende porque tiene subliminales. Y cuando a mí me dieron la noticia, yo dije, ¿será? Yo, sí, hermano, mírelo bien, y uno se pone a mirar, y claro, no han salido calaveras, no han salido cosas, pero eso uno dice definitivamente, claro. Entonces, si hay un libro que tiene subliminales, es la Biblia. Toda la Biblia tiene subliminales. Toda. Por eso el Señor dijo, escudriñen. O sea, miren el subliminal. ¿Aló? O sea, ese escudriñela, ese escrútela, es sáquele lo que está escondido. ¿Y qué es lo que está escondido? Pues el subliminal. Entonces, predicar aquí contra subliminales, pues había que predicar contra la Biblia. Cuando yo estaba más chiquito que ahora, recuerdo que mi pastor se jaló una escuela dominical de esas que uno dice de 3 llenas, y habló, esa escuela dominical, él habló sobre el sello de la bestia y llevó de muestra el jabón Camay, que fue creo que si no el primer artículo, uno de los primeros artículos que salió con el código de barras. ¿Ya? Entonces, como no había mucho conocimiento en esa época, él cogió ese jabón Camay y nos decía, mire, esta es la bestia ya pintada aquí está el 666, y ustedes de aquí en adelante no pueden ni por el chucho volver a comprar nada que tenga todas estas barritas. Y él, en su ignorancia, porque él no era muy preparado en el asunto, en su ignorancia nos explicó lo que él pudo. Ese día hablamos en lenguas, nos pasamos a altar, nos arrepentimos, porque el anticristo ya estaba presente y nosotros no nos habíamos ido. Amén. Pero a lo que yo quiero ir es que él dijo, hermano, mire, si usted no le quiere comprar al anticristo, no compre nada que tenga este código de barras. Entonces, a lo que yo quiero ir es que hoy todas las Biblias tienen código de barras. Todas. Y a esta fecha no hay un solo artículo en el mercado que, claro, que tenga licencia, que esté legalmente en el mercado, que no esté codificado, porque esa es la manera de identificar que ese producto sí tiene una licencia ambiental, una licencia de salud, una licencia de producción, etcétera, etcétera. Codifican el artículo, codifican el país y codifican. Vamos. Entonces, sí se da cuenta que gracias a Dios ya estamos más maduritos. Por eso a la palabra hay que ponerle cuidado. Amén. ¿Va conmigo? Diga gloria a Dios. Entonces Pablo dice en el 4:1, digo pues, amén, les ruego, hermanos, les suplico que andéis como es digno. Entonces aparece el verbo andar en diferentes tiempos, amén, en el resto de la carta. Vea, en el 4:1 os ruego que andéis como es digno de la vocación. En el 4:17 que ya no andéis como los otros gentiles, amén, que andan en la vanidad de la mente. En el 5:2 andad en amor. En el 5 andad como hijos de luz,
En el 5:15, mirad pues cómo andéis, ¿con qué? Con diligencia. Y si te devuelves al 2:10, ahí está el andar en buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si te vas al 2:1, entonces encontramos el otro caminar que hay en la carta, y es entonces Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y el 2:2, en los cuales anduvisteis. Amén. Anduvisteis. Ese es el tiempo pasado del cristiano. Amén. El tiempo pasado del cristiano es el andar viejo del cristiano. Gloria a Dios. Así que entenderán ustedes que la carta a los Efesios es una carta rica en vida cristiana. ¿Va conmigo? Listo. Esta sesión entonces que vamos a comenzar trata de la conducta de los santos en diferentes aspectos de la vida. También lo veíamos esta mañana. Hablábamos de los que se sienten consagrados. Amén. Pero entonces ellos no trabajan en ninguna parte, ellos no salen al supermercado. Ellos cuando timbran, entonces preguntan quién es, pero no se asoman porque de pronto pasa una mujer mal vestida, etcétera, etcétera. O sea, ellos están en una urna de cristal con espíritu de calado. ¿Aló? Y claro, ahí donde no se le asienta una mosca, pues ¿quién no va a ser santo ahí? ¿Cierto? Pero en realidad la santidad es que usted sea capaz de estar entre el mundo y seguir siendo santo. Amén. No, hermano, es que en la empresa donde me están dando trabajo todos son mundanos y eso a toda hora arrean la madre. Pues ahí es donde usted tiene que estar. Amén. Ahí es donde tiene que estar, porque es usted el que tiene que decirles que eso está mal. Que cambien el léxico, que hable bien, que aprenda a hablar sazonado, que no sea grosero. Y si no le hace caso, dígale, voy a orar para que se le caiga la lengua, y algo hacemos. Amén. Pero ser santo aquí, aquí todos tienen cara de ángel. Amén. Aquí todos tienen cara de ángel, pero allá afuera, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde la maldad está espesa, ahí es donde tú tienes que demostrar que eres hijo de Dios. ¿Va conmigo? Diga gloria a Dios. Entonces vamos a ver en dónde es que Pablo quiere que seamos de verdad santos y caminemos conforme a la vocación. 1, en la iglesia. 2, en la sociedad que nos rodea, en el barrio, en la cuadra, en el colegio, en la universidad, en la empresa, en el Transmilenio, en el taxi, en la buseta. En donde estemos tenemos que ser hijos de Dios. Amén. 3, en la familia. Vamos a ver cuándo nos toca, si nos toca en julio o ahorita en junio, hablar de la familia. En el trabajo. ¿Aló? Ahí le va a hablar Pablo a los que trabajan y a los que emplean. Porque hay muy malos empleadores y hay muy malos trabajadores. Amén. Hay empleadores que son tiranos y son peores que un impío. Amén. No le dice el hermano, es que hoy me toca dirigir el culto, a ver si me puedo ir más temprano. No, hermano, usted aquí cumple el horario. ¿Aló? Pero claro, hay empleados que como el patrón es hermano, entonces llegan a las 9 de la mañana. Bueno, ¿por qué llegó a las 9? No, es que estaba en vigilia. Entonces, ni es lo uno, ni es lo otro. ¿Está conmigo? Entonces le va a hablar al empleado, pero también le va a hablar
al que emplea, al empresario, al empleador. Le va a orar también al cristiano frente al mundo espiritual de las tinieblas. ¿Cómo es que tenemos que hacer la guerra? Acuérdense de un dicho que ya es muy popular aquí entre nosotros: no peleé con el bulto de carne. ¿Aló? No sea tonto, no peleé con el bulto de carne, que no es con el bulto de carne que usted tiene que pelear. Amén. El hermano termina hoy el culto, sale de afán, le pisa a usted el callo y usted, ¿cierto? Que me las paga, me las paga. No peleé con el bulto de carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, pero el culto también, sí, aquí al culto vienen los demonios. Hermano, no creo, yo sí creo. ¿Sí? ¿Se lo compruebo? Tranquilo, no hay problema. Vinieron pues los hijos de Dios a presentarse delante de él, entre los cuales vino también Satanás. Que la Biblia hay que leer, hermano. Y no solamente vino a culto, sino a ponerle carroña a uno de los que venía a culto. De ahí salió entonces la prueba de Satanás, de Job. Amén. Así que el diablo viene ahí, y cuando a usted le empieza a dar sueño, no es porque usted está cansado y trasnochado, es que el diablo le está diciendo: eso no, que duerma. Lo más probable es que le van a empezar a echar como pullas a usted. Y entonces cuando uno se da cuenta, está doblado ahí. ¿Usted cree que fue Dios que lo puso a descansar? No, el diablo que le echó arenita ahí. La otra vez salían unos, ¿cómo se llaman? Usted no me puede ayudar porque usted no le tocó esa vida. Pero llegaban, escribían unos libritos como en tiras cómicas. ¿Se acuerdan? Viejos, y eran, yo tenía una colección como de 200, pero cuando me casé me lo botaron. Que dibujaban ahí al diablo y todo eso, y entonces el caricaturista ponía a la gente en culto y el diablo echándole aquí por arena, y el hermano se iba. Eso viene a ser el diablo. ¿A usted no le ha pasado que usted ya está orando, ya está orado para culto, y de pronto entró la hermana que le cae mal? Y el diablo es tan bueno con usted que se la sienta al lado. Se le dañó el culto. ¿Ya? O sea, usted, si es macho, se queda ahí. Pero si no, entonces usted se cambia y el culto se daña, pero está la cariño. Ya se le dañó el culto. ¿Usted cree que eso quién lo hizo? ¿Cuántos matrimonios, esposos, esposas, a punto de salir para el culto, ya vienen corbatadito, bien bañadito, se pegan unas agarradas? Por una tontería, porque el esposo dijo: ¿dónde está mi Biblia? Y la esposa dijo: pues búsquela. Por eso se forman unos bonches. Claro, el hermano lee la Biblia solo en culto, entonces en la semana la tienen los nietos, la tienen los hijos, y resulta que la Biblia está debajo de una cama de 240. ¿Quién la encuentra? Y ya es hora de salir para el culto, ¿y dónde está mi Biblia? Y la casa se volteó patas arriba y entramos en lo que llamamos esta mañana estrés. ¿Aló? Y dígame si no ha pasado, usted estaba listo para venir al culto y fue tanta la chichonera que no viniste a comer. Entonces terminó llegando o el solo papá o la sola mamá. Hermano, ¿y su esposa? No, es que amaneció como de mala vuelta. Mentira, una chichonera porque no encontraba una Biblia. ¿Sí? Así que diga conmigo: no peleé con el punto de carne. Amén. Eso es lo que vamos a ver aquí. Nuestra lucha es contra sangre, no es contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Comprobémoslo de otra manera. El Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y entonces toda la otra congregación dijo: a bestia, le dijo Satanás.
Jesús no le estaba diciendo Satanás a Pedro, le estaba diciendo que el que estaba hablando ahí, el que estaba actuando ahí, no era Pedro. Porque es que mire, esto es elemental. Escúcheme esto es elemental. Usted puede salir de aquí después de haber hablado en lenguas y allá afuera puede ser o instrumento de Dios o instrumento del diablo. ¿De quién depende? Usted. ¿Aló? Por eso el mandamiento de Eclesiastés es: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Cuándo? Pues para que el diablo no tenga cómo accionarse. Diga gloria a Dios. Entonces el llamado de Pablo es un llamado a vivir según el propósito eterno de Dios en esas 5 áreas. ¿Cuáles fueron? A ver, todos por favor. 5 áreas. ¿Cuáles? Iglesia, sociedad, la familia, el trabajo y el mundo espiritual. Y en el ambiente o en el ámbito espiritual. Amén. Pablo dice, en ese ambiente, en ese ámbito, en esas áreas, el llamado es a vivir según el propósito de Dios. Y el que vive en el propósito de Dios la pasa rico. ¿Aló? Rico. O sea, uno ve cristianos que andan amargados en el evangelio. A todos están amargados. Van de evangelio y dicen, hermano, Dios lo bendiga. Amén. ¿Y cómo está? Ahí voy. ¿Y qué más, hermano? ¿De qué le importa? O sea, ellos están amargados a todos. Hola. No, el evangelio es otra cosa. Entonces Pablo dice, yo pues. Mire la posición que toma Pablo para que le tomemos fuerza a eso. Él había podido decir, yo pues, Pablo, teólogo, filósofo, estadista, comerciante, fabricante de carpas, bueno, todo, él había podido decir todo eso. Pero miren lo que se le ocurrió decir. Yo pues preso en el Señor. ¿Aló? O sea, se las voy a poner fácil. Cualquiera de ustedes la tiene más fácil que yo. Yo pues preso en el Señor. Ahora, entiéndase que Pablo está escribiendo la carta a los Efesios en realidad desde la prisión. Amén. Pero entonces él había podido decir, yo Pablo, preso por Festo, preso por Agripa, o preso por él. No, él no estaba preso de nadie. Él dice, preso en el Señor. O sea, lo que yo decidí en la vida es ser esclavo de Cristo. Amén. Que eso es lo más grande que a cualquier hombre le pueda pasar. Que el Señor me acepte ser su esclavo. Aló, aló, amén. Diga gloria a Dios. Eso lo vimos en Romanos 3, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? En el agorazo, en el sagorazo, en el y el apoletrosis. Entonces, las últimas 2 palabras, el Señor, dueño de la casa, el que compró toda esa multitud de esclavos que no servían para nada, porque la gente compraba esclavos pero jóvenes y robustos. Ese era el negocio de los esclavos, comprar esclavos jóvenes y robustos que todavía sirvieran para algo, que produjeran alguna ganancia al que compraba los esclavos. Pero este señor vino y compró un montón de esclavos que los tenían por allá, ya les estaban racionando la comida, estaban enfermos, estaban enjutos, estaban acabados. O sea, esos esclavos ya viejos que ya para el dueño lo único que representan es pérdida. Entonces este señor vino y vio allá esa poco de gente que ya estaba medio moribunda, medio maloliente, y dijo, yo los compro. Y el dueño de esos esclavos dijo, este man no sabe negocio de esclavos. Y entonces los compró. Amén. Y cogió toda esa gente y los llevó para su casa. Amén.
Y lo primero que hizo fue que los bañó, les puso un vestido nuevo, vendó sus heridas, les hizo un fiestononó porque tenían hambre y les mató el becerro gordo, los ungió con ungüento, con perfume y les puso el anillo en la mano derecha. Y estando en la fiesta, el dueño de esos esclavos anterior pasó. Esos fueron los que yo le vendí. Amén. Porque ahora esos esclavos están bonitos, gordos, bien vestidos, atractivos. Diga gloria a Dios. Amén. Y entonces el comprador de esclavos dice: véndamelos. Y el que los había comprado le dice: no lee el letrero que tienen en la frente. Ellos tienen un letrero ahí, dice: propiedad privada. No están en venta, no se venden, son santos de Jehová. Diga gloria a Dios. Pero eso no es lo más grande. Lo más grande es que después de estar robustos, bonitos, bien vestidos, bien comidos y de todo, entonces un día ese Señor nos dice: bueno, señores, ya los libré allá de esa mano de servidumbre, de ese pecado, de esa maldad. Ya aquí están robustos, ya están alentados, ya se pueden defender por sí solos, así que los dejo libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Él entonces nos dijo: los dejo libres, se pueden ir. Y alguien levantó la mano y dijo: Señor, pero ¿a quién iremos? ¿Dónde nos van a tratar tan bien como nos tratan aquí? ¿Dónde nos van a dar mejor comida? ¿Dónde nos van a dejar mejor vestido? ¿Dónde nos van a dejar mejor pan? Nosotros decidimos ser sus esclavos. Y entonces por eso nos rompieron el oído. Porque decidimos quedarnos aquí. A esos entonces el Señor viene ahora con los 3 tiempos del Hijo. ¿Se acuerdan? Los 3 tiempos del Hijo son Tecnón, que es el Hijo que todavía chupa teta. El Hijo Tecnón, que es el Hijo mozo, el adolescente. Y el Dios, que es el Hijo adulto. Entonces él dijo: como ya nos había dado el Espíritu Santo, entonces él dijo: entonces hagamos la celebración de la fiesta de adopción. Entonces ya no los voy a tratar como esclavos, los voy a tratar como mis hijos. Hermano, que ese aplauso sea de verdad, en gratitud a la obra del Calvario. Así que, pues, ¿qué otra cosa nos queda? Servir a Dios. Servirle. Amén. Servirle. Pablo entonces tiene la firme convicción de que su condición, sus circunstancias, amén, ya sea o de libertad o de opresión, de abundancia o de escasez, de tranquilidad o de sufrimiento, de pobreza o de riqueza, de vida o de muerte, ninguna de esas tiene que ver, amén, no son casualidad, no se dan por asuntos de azar, amén, no son por errores, sino que tienen que ver con lo que yo soy en Cristo. Por una sencilla razón: ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. En la vida de los cristianos nada es circunstancial. ¿Aló? Mire, hermano, apréndase eso, porque por eso es que usted anda rompiéndose la cabeza, pegándose contra la pared, con ganas de irse a pegar una rasca porque le pasó algo.
Hola. Lo primero que usted tiene que saber es que lo que le haya pasado, bueno o malo, es porque el de arriba lo permite. Si él hubiera dicho que no, hermano, no, y no, es no. ¿Aló? Pero si él lo permitió, entonces usted diga, bueno, algo me quiere enseñar Dios. ¿Va conmigo? Volvemos a lo que estábamos viendo en Romanos 5 con respecto a la prueba. ¿Se acuerdan? Entonces, la manera de pasar la prueba sin tirarnos la prueba es que a usted no se le ocurra preguntar ¿por qué? ¿Aló? No se le ocurra preguntar ¿por qué? Porque cuando usted dice ¿por qué a mí? Ya cuestionó a Dios. Y Dios es soberano. Y Él no tolera que un mortal lo cuestione. Por eso entonces el escritor sagrado dijo, Él hace lo que quiere y ¿quién le dice a Él qué haces? Por eso cuando Jehová Dios habló con Abraham, le dijo, Abraham, he decidido destruir a Sodoma y Gomorra porque la maldad ha subido hasta la presencia mía, así que los voy a traer, voy a mandar fuego. ¿Qué dijo Abraham? Tú eres el juez de toda la vida. Así que lo que usted haga. Pero el Señor quería como usarlo porque Él sabía que Él tenía sus intereses. Entonces Jehová Dios lo lleva a que Abraham entre en un diálogo con Él. Amén. Pero ese diálogo no cuestiona la decisión de Dios, sino que Abraham le pregunta, Señor, y venga, ¿y todos allá son malos? Supongamos que hubieran 50 pentecostales en Sodoma, igual tú los destruirías. Y él dijo, no, jamás haré eso. Yo nunca voy a destruir al justo con el pecado. Venga y le digo, ¿y si hubieran 45? No, lo mismo, o sea, no lo destruiría porque pues son los justos. ¿Y será que usted no se pone bravo si yo sigo insistiendo? ¿Y qué tal que hubieran 40? Amén. Pero mire que Abraham no está cuestionando a Dios. Abraham entró en un diálogo con Dios, porque con Dios se puede dialogar. Y empieza Abraham como a hacer esa negociación, y si hubieran 30, pero Abraham sabía que no habían 30. Entonces el Señor dice, no, tampoco, no la destruye. ¿Y qué tal que hubieran 20? Amén. ¿Y qué tal que hubieran 10? ¿Aló? Eso es diferente. Amén. A que usted diga, ¿por qué a mí? Entonces el Señor le contesta por allá, así como en voz silbido apacible, ¿y por qué no usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Por qué no usted? Entonces nunca le pregunte a Él, ¿por qué a mí? Diga, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo sepa de ti en esto que me está pasando? Diga gloria a Dios. Y entonces obviamente usted va a pasar la prueba en limpio. Diga gloria a Dios. El que está convencido que por encima de la maldad de los hombres, del propósito de César y de cualquier situación, por más adversa que sea, por encima de todo eso está la soberanía de Dios. Dios es soberano. Mire, hermano, y el diablo le puede tener el hambre que sea usted. Escúcheme esto, porque esto tiene que dar tranquilidad en la calle, en la empresa, en todas las cosas. El diablo te puede tener el hambre que sea, hermano. Pero si el Señor no da el permiso, te malas. Amén. Si el Señor no da el permiso, de malas, porque hay ya un mandato. No es que Él lo va a dar, es que ya lo dio. No toque a mi vida. Eso ya está dicho en la Biblia. Así que cuando el diablo te toca es porque pidió permiso.
Se lo demuestro en la Biblia. Jesús le dijo a los discípulos: venga que les tengo que contar una cosa. El diablo los pidió a ustedes para zarandearlos. Y yo le dije: imagínense que el Señor cuando estés orando por ahí para almorzar, para levantarse, el Señor le diga: hey, Jacito, el diablo te necesita para pegarte una zarandeada. Y yo le digo: Luis, ¿usted qué pensaría? ¿Usted qué haría ese día? O sea, ¿te levantarías? ¿Te atreverías a salir a la calle? ¿Te atreverías a ponerle la cara a tu enemigo? Aló. Pero viene con ese mensaje, viene el consuelo. Pero yo rogaré para que se mantengan en la línea. Aló, díganlo a Dios. Hermano, es que con Dios estamos seguros. Estamos seguros. Oiga, es lo que estábamos viendo esta mañana, es aprender a ejercer la vida cristiana. Esto no es cuestión de hacer fuerza. Esto no es cuestión de cerrar los ojos. Esto no es cuestión de meterse en un sótano 20 pisos abajo. Aquí sí, no hay maldad por ninguna parte. Ya usted sabe que la maldad no está en el entorno, la tiene usted en el corazón. Aló, usted nació malo. ¿Sabía eso? Mire, usted puede criar su hijo allá, 10 pisos abajo. Nunca sacarlo a flote. Nunca. Y sacarlo cuando tenga 20 años. Y él será tan pecador como cualquiera de los que ha ejercido su vida. Un pecador bruto, pero pecador. Amén. Porque el pecado está ya en la naturaleza del hombre. Como también está lo bueno. Por lo menos mi Biblia dice eso. Que Dios sembró en el corazón, escribió en la tabla del corazón lo bueno. Por eso el hombre tiene capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Amén. ¿Está conmigo? Ahí es donde la Iglesia Católica tropieza, se equivoca, y entonces por eso ellos creen que tienen que bautizar los niños. Porque el niño viene con la naturaleza pecaminosa, no con el pecado original, que es otra cosa. Nosotros no creemos en el pecado original, porque el hijo no pagará por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Adán pecó y pagó a Adán por eso. Pero Adán nos heredó a nosotros la naturaleza. O sea, aunque nazcamos en un hogar cristiano, tenemos la tendencia de pecar, porque hay una naturaleza en nosotros. Pero yo no nazco siendo pecador. Señor. Esa naturaleza es la misma que habla Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Exactamente. Pablo ahí en Romanos, entonces está haciendo, desde Romanos 8, primer versículo, Pablo nos declara salvos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Pablo termina el capítulo diciendo: aunque somos salvos, andamos con el cuerpo miserable de muerte atado. Y los que me han escuchado saben que eso lo tomó Pablo y lo graficamos. Pablo, que era un ciudadano romano, lo tomó de la manera como castigaban a los criminales de la época. Entonces, ahí en la cuadra acaban de matar a un señor y a las 3 cuadras cogieron al que lo mató. ¿Ya? Entonces, la manera de castigar a ese criminal era que cogían al muerto, lo paraban frente al vivo, al que lo había matado, y lo ponían rostro con rostro. Y le ataban al muerto al vivo. Así, con una faja. ¿Ya? Se lo ataban
Y el vivo tenía que empezar a caminar con ese muerto, y el muerto se podría ahí, y el muerto mataba al vivo. ¿Aló? ¿Aló? Por eso Pablo, lo vamos a encontrar por aquí adelante, Pablo dice: despojaos pues del viejo hombre. O usted se lo quita de encima, o el viejo hombre lo mata a usted. Amén. Porque él tarde que temprano se le va a podrir en su humanidad, y usted va a ser víctima del muerto. ¿Hola? Entonces Pablo dice: despójense del viejo hombre, que está viciado. Ese viciado tiene una cantidad de sinónimos: amañado, está arruchado, está quedado, no quiere irse. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Sáquelo a patadas. ¿Aló? Sáquelo a patadas. Algo así, yo siempre he graficado esta parte. ¿A alguien lo ha picado una abeja africana? ¿Sí? ¿Alguien tiene esa bendición? Amén. Entonces usted está por ahí así, todo descuidado, y de pronto una abeja africana viene y se le mete por aquí, por el cuello, y cuando va como a la mitad de la espalda, ¡pum!, le mete el chichazo. Es que eso duele. Los que hemos tenido esa bendición saben que eso duele. Entonces cuando la abeja le pega a usted el chichazo, usted dice: ¡ay, Salomón! Como que me está picando una abeja africana. ¿Sí? No, ese despojes es que usted no le importa adelante quién esté. Usted se quita la ropa, usted grita, usted sale corriendo, usted se revuelca, usted hace algo. Despojes. ¿Aló? Porque lo está picando una abeja africana. No dice: ay, me picó una, me picaron dos, No, usted pega carrera a huir de eso. Y hay gente que la picadura no lo ha matado, pero ellos se han tirado a un río, se han tirado a un abismo, porque los están picando las abejas. ¿Aló? ¿Está conmigo? Eso es lo que Pablo está diciendo en eso. ¿Va conmigo? Diga gloria a Dios. Entonces Pablo no se considera una víctima de las circunstancias, y menos un prisionero de César, sino que Pablo se considera prisionero de Jesucristo. Diga gloria a Dios. Prisionero de Jesucristo. O sea, yo no estoy aquí porque César se le antojó, el Señor permitió. Así que voy a disfrutar este rato, voy a vivirlo, voy a pasarlo, voy a aprovecharlo. Y por eso cuando al cristiano le vienen las circunstancias malas y las entiende que es de parte de Dios, por el contrario las aprovecha. Termina convirtiendo un carcelazo en una evangelización. ¿Ya? Una estada en Nauri de 4 o 5 horas, voy a evangelizar toda esta chusma aquí. ¿Ya? Que tuvo que llevar la esposa a urgencias 10 horas, voy a evangelizar aquí, voy a orar por los enfermos. ¿Aló? Pero usted se pone a llorar igual que ellos. ¿Cuál es la diferencia? Señores, el tiempo se nos fue. Ahí quedamos. Entonces todavía seguimos en el 4:1. Diga gloria a Dios. No tenemos afán. Si no terminamos aquí en la tierra, me buscan por el cielo y seguimos estudiando. Gloria a Dios. Vamos a dar más aceite, ¿vale? Debo más aceite que hermano. Dijo el Señor una razón que les mandó al dueño del burro: si él pregunta por qué, dígale que el Señor lo necesita. ¿Aló? Dígale que el Señor lo necesita. Si usted dice: pero ¿por qué pide más plata? Pues porque el Señor la necesita. Es lo que yo les puedo decir. Diga gloria a Dios. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Qué aprendimos? Hay que despojarse de la ponzoña del viejo hombre. ¿Qué más? Eso fue lo último, pero ¿qué más vimos? Hay 5 áreas en donde el cristiano tiene que ser cristiano: iglesia, sociedad, familia, trabajo y en el mundo espiritual. ¿Qué más vimos? ¿Aló? ¿Qué más aprendimos? El llamado de Pablo a
a que seamos de veras cristianos. O sea, vamos a ver vida cristiana de aquí en adelante. ¿Qué más? ¿Nada más? Ok. Entonces el llamado es a que aprendamos a con paciencia soportar los unos. Que te pisaban el callo, digan hermano, yo también lo amo, gloria a Dios, esta semana oraré por ti. Y ya. Arreglar el chicharrón. Amén. ¿Cuántos dicen amén?